Antes de empezar, si no has visto la primera parte, te sugiero que la veas antes de ver esta segunda parte. Por su atención, muchas gracias. Dictadores de América Latina, parte 2. Haití. Francois Duvalier, el Papa Doc. Este dictador fue hijo de unos humildes agricultores, médico graduado de la Universidad de Harvard, un hombre de ciencias. En el año de 1957 es elegido por el pueblo haitiano por 6 años. Estuvo influenciado por los libros de Marx, Lenin y entre otros, más populares, la negritud. Mientras estaba tomando decisiones, cayó en coma por 9 horas por su diabetes. Se le reanimó con los medicamentos de la época. Según quienes trabajaban con él, dicen que cambió, que no era el mismo de siempre. Tras esto dijo que era un Ogham. También le hizo creer al pueblo que era el barón Samadín. Logró que los Estados Unidos le diera ayuda financiera. Firmó un tratado con el dictador Rafael Leónidas Trujillo de protección mutua. El 22 de febrero de 1958 se aprovechó de su pueblo por lo analfabeta que eran. Tuvo conflictos con la embajada de la República Dominicana por un militar donde la ONU tuvo que intervenir. Purgó el ejército con tal de que no se le rebelaran. Creó la BSN o los tontos macots, conocidos así y por asesinar y extorsionar. Celebró la muerte del presidente Kennedy, modificó la constitución para quedarse en el poder, hizo que lo adoraran como un dios, aterrorizó a todo el país. Tras su muerte en 1971, dejó a su país como el más pobre de América Latina, analfabeto, miles de muertos, dejó a su hijo en el poder, cientos de personas torturadas. En cette période extrêmement difficile de la vie nationale où vous êtes encore des centaines Jean-Claude Duvalier, el Baby Doc. à la belle étoile au milieu des rues. Dès l'instant Este dictador llegó al poder por deseos del padre, el Papa Doc. Fue conocido como el Baby Doc a la edad de 19 años. Durante su gobierno creó a los leopardos para contraatacar a los Toton-Macut. Su gobierno se caracterizó por continuar los actos de terror, luchas internas por el poder por miembros de su familia y la influencia de su madre. También por los altos índices de corrupción y la represión. Su esposa era conocida por gastar grandes cantidades de dinero para comprar joyas, abrigos y vestidos de diseñador. El dinero lo sacaba de los impuestos. El 7 de febrero de 1986 estalló la insurrección debido por falta de apoyo militar y económico de los Estados Unidos, más un golpe de estado de parte del ejército haitiano. Él y su familia huyeron a Francia, pero eso sí, gastaron dinero como nunca. En el año 2007 mandó un mensaje grabado pidiendo perdón al pueblo por los errores de su gobierno. El 11 de febrero del 2011 regresa a Haití. En febrero del 2013 apareció en la Corte de Justicia de Haití por los crímenes de su dictadura. El 4 de octubre del 2014 muere en Puerto Príncipe por problemas del corazón.
República Dominicana. Ulises Hilario Lembert Lillis. Lillis llegó al poder el 1 de septiembre de 1882. Durante sus primeros años de gobierno tuvo problemas con las votaciones, las cuales pudo controlar. En 1887 hubo nuevamente fraude electoral, lo cual provocó una rebelión armada en el valle de Cibao. Lillis suprimió la rebelión, obteniendo el poder nuevamente hasta su muerte. Empezó a forzar al Congreso, creó una red de espías, informantes, policías secretos con el propósito de exiliar, asesinar a políticos que se negaban a cooperar con su gobierno. Las cárceles se llenaron de presos políticos, amordazó a la prensa, controlaba completamente al Congreso. Él se llegó a enriquecer por la exportación de azúcar, se enriqueció aún más con la corrupción, fomentó la industria azucarera, pero tras la caída del precio del azúcar, Lillis pidió grandes préstamos de bancos europeos y americanos. En 1888 pidió un préstamo de 750,000 libras al Banco de Ámsterdam, más específico Western Company, llevándolo a la bancarrota. Llegó a cometer fraudes en un banco de Nueva York, causó una crisis política y económica en todo el país, tanto así que en 1899 fue asesinado por sus propios generales. Más tarde se descubrió que era mujeriego. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Él se destacó por ser el dictador más sangriento de América Latina durante 31 años. Llegó al poder mediante un golpe de estado contra el presidente Horacio Vázquez en 1930. El 8 de octubre de 1937 mandó a matar a cientos de haitianos dominicanos cerca de la frontera con Haití. El motivo fue por la migración de haitianos, causando que Trujillo se volviera xenófobo. Se excusó diciendo que conspiraban contra el país. Desde entonces fue conocido como la masacre del Perejil. Sometió a la Iglesia Católica en su país para evitar tener problemas. No se presentó a elecciones, manejó a los presidentes como títeres, hizo desaparecer a mucha gente, entre ellos Jesús de Gallines. Nunca encontraron su cadáver. Mandó a torturar a la gente que no estaba de acuerdo con su régimen. Intentó asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt con una autobomba el 24 de junio de 1960. Lo intentaron derrocar 3 veces, pero fueron fracasos. La situación con los demás países estaban de mal en peor, debido a que el viernes 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Marimbal, que fueron las que opusieron resistencia a su dictadura. El 30 de mayo de 1961, a las 9:40 p.m., es emboscado el dictador Trujillo, muriendo esa misma noche, dando fin a su dictadura. Años antes de morir, hizo tratos con el Papa Doc, apoyando al dictador cubano Batista. Puerto Rico. Blatón Winship. Fue gobernador de Puerto Rico por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Debido por las huelgas de 1934, aplastó el Partido Nacionalista de Puerto Rico, mandó a encarcelar a sus líderes, creó la policía insular armándolo con ametralladoras y armamento antidisturbios. En 1935 la policía mató a 4 miembros del Partido Nacionalista en la Universidad de Río Piedras. El hecho fue conocido como la masacre de Río Piedras. El 23 de febrero de 1936, los nacionalistas tomaron venganza asesinando al coronel Rigas en San Juan, pero lamentablemente fueron capturados, ejecutados en la jefatura
de policía, sin juicio. Más tarde, miembros del Partido Nacionalista fueron acusados de sedición, fueron sentenciados a 10 años de prisión. El 21 de febrero de 1937, Vichy canceló el desfile que conmemoraba la abolición de la esclavitud de 1873. Ese mismo día, la policía recibió la orden de disparar a los manifestantes transeúntes de parte de Blanton Winship. 19 personas muertas, 200 heridos, quienes estaban desarmados, 150 personas arrestadas. El momento fue conocido como la masacre de Ponce, haciendo que Puerto Rico y los Estados Unidos se indignaran. El gobernador de Minnesota, John Bernard, lo denunció. El 14 de 1937, el 12 de mayo de 1939, Winship fue destituido por órdenes del presidente Roosevelt. Nunca fue juzgado por lo que hizo. José Luis Alberto Muñoz Marín se hizo conocido por hacer que Puerto Rico no fuera un país, por la represión política de 1947. Hizo que el Partido Nacionalista de Puerto Rico se levantara en armas para su independencia, empezando a atacar la mansión del gobernador. 2 días después, la casa de Blair, donde se estaba hospedando el presidente Truman, dejó que las mafias actuaran de manera legal en todo el país hasta la fecha. Han traído secuelas hoy en día. Y nunca cumplió su promesa de que Puerto Rico fuera una nación independiente. Cuba, Fulgencio Batista Saldívar gobernó Cuba en 2 ocasiones. La primera en 1940 a 1944 y la segunda, que fue su dictadura, de 1952 a 1959. Este militar llegó al poder por medio de un golpe de Estado por razones injustificadas el 10 de marzo de 1952. 4 meses antes de las elecciones presidenciales, canceló las elecciones de ese año. Lo más curioso es que no hubo derramamiento de sangre, pero trajo preocupación al pueblo cubano. Suspendió el Congreso, suprimió el derecho a la huelga, restableció la pena de muerte que estaba prohibida por la Constitución, suspendió las garantías constitucionales, cometió fraude electoral el 1 de noviembre de 1954. Durante su dictadura, el 60% de los campesinos vivían en barracones, el 90% no tenían electricidad, el 11% solo consumía leche, el 4% carne, el 2% huevos. Más del 43% de la población era analfabeta. Hizo que se llenara La Habana de casinos y prostíbulos. Trabajó con políticos corruptos de los Estados Unidos, políticos elegidos de manera fraudulenta, estableció relaciones duraderas con las organizaciones criminales de los Estados Unidos. También trabajó con Meyer Lansky y Lucky Lanciano y la mafia estadounidense, que Cuba se convirtiera en un puerto internacional para el tráfico de drogas, hasta provocó un desempleo de una manera impactante. Gracias a eso, estalló la Revolución Cubana apoyada por los Estados Unidos y dirigido por Fidel Castro. Durante un conflicto apoyado por Trujillo y el Papa Doc, debido por las amenazas de Castro. Tras varios enfrentamientos entre el ejército cubano y los guerrilleros de Castro, Batista huyó en un avión a las 3 de la madrugada el 1 de enero de 1959 con su esposa e hijos y con una cantidad aproximada de dinero a los $100 millones. Murió en España en 1973. A costa de los territorios de otros. Don Fidel Alejandro Castro Ruz. Y se extendieron arrebatando tierras.
Fue conocido por derrocar a Fulgencio Batista en 1959. Una vez tomado el poder, introdujo el socialismo, el comunismo en Cuba. Durante su primer año de gobierno, mandó a asesinar a sus enemigos por hacer alianzas con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, expropiar las empresas extranjeras y líder de la Revolución Cubana, al lado su buen amigo el comandante Che Guevara, también violento, paranoico, despiadado y asesino. Tras derrocar a Batista, tomando el poder y estando en la reunión de las Naciones Unidas, empezó a hacer de las suyas, tanto así que tras la expropiación desató las tensiones entre los Estados Unidos y Cuba. Habilitó la pena de muerte para castigar a cualquiera o cualquier levantamiento antirrevolución. Tanto fue que la CIA vio a Fidel Castro como una amenaza. Fue la situación que juntaron a gente que estaba en su contra, la mayoría cubana. El 17 de abril de 1960, 1.500 soldados, conocidos como la Brigada 2506, escoltados con buques en Bahía de Cochinos, tropas cubanas les hicieron frente, dirigidas por Fidel Castro, capturando a 1.197 combatientes. Tras esto, Estados Unidos lo indemnizó con medicinas y alimentos. En 1962, hace un trato con la Unión Soviética para amenazar a los Estados Unidos con misiles nucleares. Tras esto, el 24 de octubre, el presidente Kennedy le llegó la noticia de los misiles nucleares. Ante esto, mandó a poner a Cuba en cuarentena. Más tarde, el presidente Kennedy negoció con el presidente soviético Khrushchev. Él retiró los misiles que estaban en Turquía a cambio de retirar los misiles de Cuba. Mientras tanto, la CIA llevó más de 634 intentos para asesinar, pero lamentablemente fracasaron. El clima diplomático se hizo invernal. Ups, ¿cómo que nadie vio eso? Uno de los intentos fue inmortalizado en el videojuego Call of Duty Black Ops. ¿Ya la historia? ¿Estás loca? Está muerto. La hemos matado. No, era un doble. Creí que no conocíamos su plan. Siempre lo sabemos. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Solo asegúrese de que sufra. Sufrirá más que en sus peores pesadillas. Tengo planes para usted, americano. Asesoró a Daniel Ortega, Hugo Chávez, Augusto Pinochet y Manuel Noriega. Tras la caída de la Unión Soviética, Cuba cayó en una crisis en donde muchos cubanos intentaron llegar a los Estados Unidos como pudieran. Muchos murieron, pocos lo lograron. Se creía que su dictadura iba a acabar, pero tanto un golpe de suerte fue elegido presidente de Venezuela. Hugo Chávez hizo un trato con él si le daba petróleo y provisiones a cambio de médicos y técnicos para su revolución bolivariana. En el año 2006 dejó el poder por cuestiones de salud, dejando a su hermano Raúl Castro. 10 años después fallece en La Habana. Continuará.